Buenas noches. Bien. Estamos en Lucas capítulo 15. Hemos pasado unos capítulos muy interesantes en los cuales el Señor Jesús se muestra infinitamente exigente con todos aquellos que nos decimos ser cristianos, para que evaluemos si realmente somos discípulos del Señor o no. Yo puedo ser parte de una de las facciones que al Señor seguían. Estaban los que lo querían matar, sus enemigos. Estaban los que querían algo de Él, un milagro, una sanidad, desatar un negocio, en fin, cosas de esas. Y están los que son discípulos y, créame, 2000 años después usted y yo estamos en esta generación y necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y decir, pues yo ¿por qué estoy en esto? ¿Para qué me identifico con el Señor? Y veíamos cosas fuertes, es que en ninguna otra disciplina usted va a encontrar tales exigencias, teniendo muchas disciplinas exigencias altas. Porque el Señor Jesús me pide que lo ame más a Él que a mi papá y a mi mamá. Porque estamos acostumbrados a no amar el pecado. Es hasta fácil, porque es todo lo carnal, lo negativo. Pero ¿qué tal cuando se trata de renunciar a las cosas buenas? A tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. Aún tus proyectos de vida. Y entonces pensaba, mirando este capítulo 15, guiado por el Espíritu Santo, que la razón es muy válida. Yo escucho hablando, por ejemplo, a personas que tienen una disciplina deportiva, y cuando escucho hablando, por ejemplo, a Miguel y a Freddy que aman el ciclismo y aún a Jesús, que anda por ahí, pues el Jesús de aquí, no el Jesús de Galilea. Eso le hablan a uno con una convicción de esa cosa que uno sabe que les gusta y son, y viven y se preparan para eso. Impresionante. Y así hablando con algunos de ustedes, uno se da cuenta que creen en el asunto, que ejercen y viven y desarrollan. Creen en esa empresa, en esa carrera, y sí, es válido. Entonces, ¿para qué el Señor Jesús me pide, me exige para ser su discípulo todos esos requisitos? Para ser salvo no, porque la salvación es por gracia. Usted y yo no hacemos ningún esfuerzo para ser salvos. El Espíritu Santo decide cuando usted y yo nacemos de nuevo, nadie más. Y si lo quiere entender de una manera práctica, su papá y su mamá no le consultaron a usted si quería nacer, lo tuvieron. Por mucho que le dé rabia a usted ahora, nadie le consultó. Por guapito, guapita que se crea, usted cayó aquí a este planeta y ellos no le preguntaron. Así ocurre con el nacimiento espiritual, con nacer de nuevo. El Espíritu Santo no le pregunta a nadie cuándo quiere nacer de nuevo, simplemente lo hace o la hace nacer de nuevo. Entonces es por gracia, yo no tuve que ver nada en eso. Entonces, ¿para qué me exige el Señor tanto para ser su discípulo? Y es porque cuando haya una persona a la cual le tengamos que explicar la razón de nuestra fe, esa persona no vea solo en nosotros teoría, porque es fácil leer 9 capítulos diarios, es fácil aprenderse grandes pasajes de memoria, el asunto es vivirlos. Que cuando nos toque compartirle el Evangelio a alguien, y en estos días, hablando con un buen amigo, llegábamos a la conclusión de que uno predica el Evangelio no es para que la gente se convierta o no se convierta, porque no trabajamos tampoco por resultados. Como nosotros no decidimos eso, nos corresponde entonces ser testigos
del nuevo nacimiento de las personas, y que Dios nos use como parteras para recibirlos, ya es otra cosa. Pero de ahí a que nosotros los hagamos nacer de nuevo, no es así. Pero entonces esas personas deben tener en nosotros, que somos sus discípulos, no solamente la teoría que les decimos o la teoría que cantamos, sino que en la vida que vivimos sea correcto. Que haya entre lo que dicen y lo que hacen coherencia. No solamente coherencia, sino que uno lo viva. Y les colocaba el ejemplo. Por ejemplo, las niñas hablan, viven, respiran Gosen, la empresa que Dios les ha dado. Y han investigado y hacen cursos. Y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que debe hacer un empresario para sacar una empresa adelante, sobre todo en este país. Ellas creen en el producto, se sudan el producto, han investigado el producto, compran maquinarias para el producto, tienen empleados para sacar el producto, le hacen una excelente presentación al producto. Cuando yo voy a comer algo de Gosen, sé que no es mentira lo que me están vendiendo, es real. Entonces, de igual manera, tú y yo cuando el Espíritu Santo nos permite compartirle a alguien del Señor, sea que se salve o no se salve, vuelvo y te digo, nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente se convierta. Ese es el gran error de los programas de evangelismo que hay en muchos lugares. Y es que hacen girar el Evangelio en torno al ser humano y el Evangelio no gira en torno al ser humano. El Evangelio nosotros lo predicamos para la gloria de Dios. Porque cuando dice en Filipenses capítulo 2 que toda lengua confesará arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, que Jesús es el Señor, confesará su nombre, no se está refiriendo solamente a creyentes o no creyentes. Aún en el lago de fuego y de azufre, los condenados tendrán que decir, Jesús es el Señor. No porque lo estén adorando o porque lo estén alabando, sino porque están dándose cuenta que a pesar de su incredulidad, la que los llevó ahí, Jesús es el Señor. Entonces nosotros no predicamos el Evangelio para que la gente se convierta, que es nuestro problema, o para que la gente no se convierta. Nosotros simplemente predicamos el Evangelio para anunciar la gloria de Dios, y eso nos quita un peso enorme de culpabilidad de encima. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a entender entonces el capítulo 15 como el resultado del carácter que el Señor quiere formar en los que ya somos creyentes para ir a compartirle el Evangelio a la humanidad perdida. Se salve o no se salve, no es situación nuestra ni problema nuestro. Para que inclusive enderece su manera de orar. Cuando oro, pídale al Padre que le permita compartir su gloria. Y entonces se va a dar cuenta de que Dios lo que quiere es una intimidad tremenda para que compartamos la alegría que Él tiene cuando alguien se convierte. Y compartamos la tristeza inmensa que hay en su corazón cuando alguien se pierde. Pero de todas formas, para la gloria de Dios. Que usted y yo seamos salvos es para la gloria de Dios. Si nuestra familia o amigos o gente alrededor, a pesar del testimonio que les demos como evangelio viviente, no le hacen caso a ese evangelio viviente que decimos ser, y por eso las exigencias para ser discípulo del Señor, ya eso es cuestión de Dios y ellos. Pero a nosotros nos corresponde representarlo bien, en cualquier escenario, con amigos y enemigos, en las buenas y en las malas, enfermos o aliviados, en abundancia o en escasez. Entonces, Lucas, el capítulo 15, comienza hablándome de la clase de personas que se acercan al Señor. De hecho, Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas muy conocidas. Una es la parábola de la oveja que se pierde, otra es la de la moneda o la dracma que se le pierde a una señora en la casa, y otra es
la de la familia de un padre con 2 hijos, uno mayor y otro menor. Pero el énfasis de las 3 es lo mismo. Que el Señor Jesús nos quiere capacitados para tener la entereza de, así como nosotros, cuando se nos pierde algo lo buscamos y si realmente lo estimamos, lo encontramos hasta encontrarlo. Entonces dice la Escritura, mira la clase de personas que se acercan al Señor Jesús para que de una vez vayamos derribando argumentos religiosos de aquellos que se creen buenos. Porque créame, no hay peor malo que el que se cree bueno. Lo vamos a ver en el hijo mayor. Y hay otros peores que sabiendo que fueron malos y el Señor Jesús tuvo misericordia de ellos y los tiene en sus caminos, se les olvidó de dónde salieron y ahora se comportan como si nunca hubiesen estado navegando profundamente en el pecado. Y entonces ahora miran a ciertos sectores de la sociedad como gente con la cual uno no debe, porque soy muy bueno. Es asqueroso. Es preferible estar a alguien que esté bien nauseabundo en su pecado, a alguien que esté autoalabándose y creyéndose mejor que otros. Es asqueroso. Se acercaban a Jesús, miren quiénes, todos los publicanos y pecadores. Saber quién se acerca a Jesús es importante, porque la gente se acerca al Señor Jesús por, como te dije, motivaciones muy variadas, desde las más sublimes hasta las más mezquinas. Pero cuando me dice todos, es que el Señor Jesús es alguien al cual todos pueden acercarse. El Señor Jesús es como un imán para las personas. ¿Por qué? Porque con Jesús no hay problema en tenerle que ocultar algo para poder relacionarme con Él. De aquellas personas que te dije que tienen buenitis, son personas con las cuales uno no puede ser como uno es. Hay que fingir delante de ellos. Hay que fingir delante de ellos porque como se creen tan buenos, cualquier roce con algo oscuro ya los pone ariscos. Y nos decimos ser creyentes. ¿Quiénes se le acercaban a Jesús? Todos los publicanos y pecadores. Los publicanos, para no salirnos del texto, eran judíos odiados por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque estaban al servicio de los romanos, cobrando impuestos para el César. Era una especie de sapo financiero. Sí, porque el publicano era alguien que estaba en tu pueblo, se había criado en tu pueblo y conocía a todos los del pueblo. De manera que él sabía quién tenía, quién no tenía, qué hacía y qué no hacía. Entonces se vendía al sistema, le colocaban un banco para cobrar los tributos y como él sabía quién era la gente, pues había que pagarle, sobre todo los judíos. Entonces para los judíos eran considerados escoria, eran la escoria del pueblo. Es más, es que estaban trabajando para los gentiles, para los perros. Recuerden que ese es el calificativo que los judíos nos dan a nosotros, los que no pertenecemos a tan glorioso pueblo. ¿Cómo trabaja este para un perro? Pero mire que se acercaban a Jesús, y Jesús siendo judío. Además dice, y pecadores, pecadores en general. Al Señor Jesús se pueden acercar todos los desechados por el sistema religioso. Sistema religioso en aquella época representado por sacerdotes, escribas, maestros de la ley, fariseos y saduceos. Póngalo acá en la actualidad porque el Señor Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre el Señor Jesús es el mismo. En esta generación se pueden acercar todos aquellos que nuestros parámetros de sociedad buena consideran desechables.
Todo aquel con el cual usted no se junte, el Señor Jesús sí se junta con él. Pero maestros de la ley, fariseos y escribas judíos, juntamente con los sacerdotes y los saduceos, habían hecho un muro infranqueable en el cual la gente tenía que ser buena para llegar a ellos. Pero para llegar a Jesús se necesita ser bien malo hasta la médula y reconocer la miseria en la que la humanidad está. Cuando el Señor dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, está refiriéndose a los pobres de espíritu también, que son personas que reconocen su fracaso humano por buena reputación que tengan. Se refiere a aquellas personas que sinceramente se dedican a pensar, porque hay gente que no piensa, tenemos padres que no piensan, hijos e hijas que no piensan, la cabeza solo les sirve para separar las orejas, no más. Pero estamos refiriéndonos a aquellas personas que realmente cuando tienen ese momento a solas con ellos mismos, empiezan a darse cuenta de ese vacío tan tenaz cuando no está la parranda o el negocio ahí ardiendo o esa infighting con la crianza de los hijos y con tener que aguantarse a su marido, a su mujer, se quedan pensando y dicen, ¿qué es esto? Qué sucio, qué sucia me siento. El que se cree bueno se siente muy limpio. No, pues un detergente. Pero miren quiénes se acercan a Jesús. Todos los publicanos y pecadores. Diga conmigo, todos. Ahora, ¿a qué se acercaban? Esta gente se acercaba para oírle. Porque este maravilloso Señor Jesús, perfecto porque es Dios, tenía una oportunidad para ellos. Mira, el perfecto de toda perfección, mejor dicho, no es que el Señor Jesús sea perfecto, la perfección depende de Él. Tenía tiempo para ellos. Ellos eran desechados en las prédicas de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los maestros de la ley, eran desechados automáticamente. Usted analiza un sermón de esta clase de personas y es como la de unos capítulos más adelante que decían, Señor, yo no soy como ese publicano. Entonces, un discurso de esos aleja al que está ahogado en el pecado. Por eso el Señor exige tanto a sus discípulos. Los discípulos del Señor tienen que ser como Él en todos los sentidos. Se acercaban para oírle. Las normas de aquellos no les permitían acercarse a Dios. La religión no me deja acercarme a Dios. Y usted puede darse cuenta si es un religioso recalcitrante cuando usted se convierte en un obstáculo para que la gente llegue a Dios. Así usted hable de Dios. Es terrible. Pero hallaron de sumo interés oír a alguien que les abría las puertas del reino de Dios. Los discípulos del Señor deben ser como Él. Gente que cualquiera se les acerca porque a través de ellos pueden encontrar el reino de los cielos. Entonces miren qué contradicción, qué ironía, qué cosa. Porque a la vez, en ese mismo grupo, dice la Escritura, y los fariseos y escribas, recuerden que los fariseos era la secta más estricta entre los judíos. Por eso Pablo, siendo Saulo, no le servía al Señor, porque era de estos. Saulo, para poderle servir al Señor y después llegar a ser Pablo, tuvo que nacer de nuevo y dejar de ser fariseo, para ser cristiano, para ser discípulo del Señor. Y los escribas eran los maestros de la ley de Moisés, sentaban cátedra en ella. Es esa persona que escudriña las escrituras, pero es para inflar su ego teológico y ponderar ante los demás y mostrarles su suciedad. Porque de hecho, pues para la ley fue para eso, para mostrarnos la suciedad. Pero la gracia es para darnos la entrada en el reino. Ellos no predican sino ley. Entonces, un borracho no necesita que le digan que él es un borracho, él sabe que es un borracho. Un ladrón no necesita que le digan que es un ladrón, él sabe.
Por sepulcro blanqueado que sea, él sabe dónde vienen sus ingresos. Una persona que tenga cualquier adicción sabe. ¿Es para qué? Le van a decir a uno lo que uno sabe si uno sabe que está condenado. Uno, cuando está metido en el pecado, sabe que tiene cierto olor a azufre que lo persigue, que tiene rabo de paja. Y para esto, que estos fariseos le caían a uno encima con la situación. Pero estos fariseos y escribas se acercaban al Señor Jesús no para oírlo, a ellos no les interesaba, sabían más que Dios. Sabían más que Dios. ¿Sabe para qué se acercaban? Dice, para murmurar. Qué diferente a esos publicanos y pecadores que acabamos de ver. Su espíritu, el de una persona así, es un espíritu asquerosamente crítico. Es mordaz. Es hasta maluco. Y usted puede que tenga a alguien así en la casa. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser el marido, puede ser su mujer o un amigo, alguien en la empresa. Eso si se llenan la boca hablando de Dios, tienen ese carro lleno de pececitos, cantidad de cosas, tienen 10 Biblias en el carro, etcétera, etcétera. Pero eso sí, no hay sino ruñir. ¿Qué decían? Observe, porque un murmurador, usted confirma si lo es por las palabras que dice. Ese espíritu crítico que les hace creer que no sudan. Se les nota. Miren lo que decían. Pero qué despectivo, ¿cierto? Hablando de nuestro Dios, a pecadores recibe. Los que ellos desechaban los recibía el Señor. Pensemos en las parábolas del capítulo anterior en la que hubo una cena y los invitados no quisieron ir. Entonces Él mandó por la gente que nadie invitaría a una cena. Y los forzaban a entrar. Vagabundos, paganos, todos. Esa casa de parábolas se llenó completa con gente que ellos desechaban. O la invitación a las bodas. A los pecadores, ¿qué? ¿Qué dice? Recibe. Eran críticos acérrimos de todo lo que Jesús decía y hacía. Pereza. Pereza estar con esa persona que constantemente te dice, ¿y esa quién es? ¿Y esa quién es? ¿Y esa mujer? Mírale el color, mírale el sabor, mírale el olor. Horrible. Por eso es que el Señor Jesús nos exige tanto para ser sus discípulos. Por eso nos dijo, si usted ama más a su papá o a su mamá, no puede ser mi discípulo. A pecadores recibe. Y lo remataba, dice, y come con ellos. Eso sí, porque ellos no comían con los que consideraban impuros y malditos. Es decir, el 99% de la sociedad. Ni se sentaban. Recuerden que en este mismo evangelio vimos al Señor Jesús en el capítulo 7 en Naín, yendo a casa de un fariseo, y ahí se acercó una mujer que empezó a besarle los pies, a mojárselos con sus lágrimas, a secárselos con sus cabellos. Y el fariseo que lo invitó en esa ocasión él pensaba así, si este fuera, pensando, para adentro, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Entonces, como que el Señor Jesús es bien, pero bien tremendo, el Señor Jesús le siguió hablando como si estuviera metido en sus pensamientos y le dijo, Simón, porque se llamaba Simón el Señor, era el nombre común en esa época. Fíjate que una persona tenía dos
deudores. Uno le debía mucho dinero y otro le debía unas moneditas. Y los perdonó a los dos. ¿Cuál crees que lo amará más? Y Simón le dijo, pues Señor, al que más se le perdonó, exacto, igual. Porque al que más se le perdona, ¿más qué? Más ama. Fíjate que yo vine a tu casa y no me diste beso al entrar. Tampoco me fueron lavados los pies como es lo normal cuando... Y esta mujer hizo todo lo que tú no has hecho. Por eso a ella, sus muchos pecados le son perdonados. Y con ellos come. Entonces el Señor Jesús, que no se deja arrastrar por peleas, no casa pelea con nadie, porque es que el Señor Jesús no es como nosotros en ese sentido. Nosotros somos muy chispitas. ¿Usted no ha visto que usted es muy totecito? Yo me imagino que usted sabe que es un tote. Un tote es una cosa que usamos en los barrios, que es una cosa chiquitica que explota, ¿cierto? Es un tote. No caso pelea con ellos, sino que aprovechando esa inmundicia de falsa humildad y autojusticia, le suelta estas parábolas. Porque la reacción de Jesús es admirable. Porque la reacción de Jesús es la reacción de Dios. Por eso a los discípulos el Señor nos exige tanto, nos exige su carácter. Para que cuando estemos frente a esta clase de situaciones no estallemos y acabemos de dañar la cosa. Porque nosotros somos muy fáciles de ofender. ¿Usted no ha notado cómo se ofende de fácil, hermanito? Hermanito, ¿usted no ha notado cómo se ofende de fácil? Y estalla. El Señor Jesús no. El Señor Jesús no. Él engrandece el tema. Aprendamos, hermanos, que en medio del nauseabundo lago crece el loto. Igual, tú y yo tenemos que jalar los temas y los que nos ponen y los insultos y llevarlos a un nivel diferente. Hay que sacar la gente de ahí, así sean fariseos y escribas estudiosos. Lo elevó a una esfera divina. Recuerden que una parábola son historias con aplicación al reino de Dios. Él las usó mucho. Es que Dios le dirige a uno la palabra. No sé si tú has sido consciente del privilegio que tienes de leer las Sagradas Escrituras. Por eso algunas personas no leen las Sagradas Escrituras porque no se dan cuenta del privilegio que tienen. Y es que Dios les está dirigiendo la palabra. Dios me dirige la palabra y lo hace con un amor y con un respeto. Por mí, me da dignidad. Cuando yo leo la palabra, Dios me dignifica al dirigírmela. Así ellos lo quisieran destruir, les refiere una parábola. Dios también les habla. Y entonces arranca con las historias estas. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Mire que ese qué hombre de vosotros los incluye a todos. Es una parábola para gente del campo para que entienda el reino de los cielos. Incluye a todos los publicanos, a los pecadores, a los fariseos y escribas que estaban allí. Porque en estas tierras orientales, realmente la gran mayoría de los pastores que se dedicaban al oficio amaban profundamente, y en la actualidad los que lo hacen, crían ovejas, aman a cada una de esas ovejitas. Tienen una relación muy interesante con cada una de ellas. Son pastores, pero se convierte como en papás de esos animalitos. Tal vez usted me lo entienda, usted no tendrá ovejas, pero tal vez tenga una mascota. Tiene a Fifi, a Fufu. Lo que usted siente por ese animalito es impresionante. Tal vez no lo sienta el resto de su familia o sus amigos. Le parece a usted hasta raro. Pero el que los tiene, los tiene. Entonces, cuando él da este ejemplo, ellos saben de qué le están hablando. Porque los rebaños eran muy familiares para ellos. Las alimenta, las apacienta, las defiende de toda clase de bestias. Arriesgan hasta su vida por una oveja. El que no es pastor, en el oficio de pastor, pues si viene un león y se va a comer la oveja, oveja muerta. Pero si es el pastor de ese rebaño, él, como David,
en el Antiguo Testamento le podía decir a Saúl y a sus hombres que él podía hacerle frente a ese Goliat, porque cuando un león o un oso venían a robarse una de sus ovejas, él no salía corriendo del oso, él salía corriendo contra el oso y contra el león y los mataba y salvaba a la ovejita. Entonces ellos entienden el asunto. Y por favor no se me pierdan la parábola, porque ese no es el objetivo. El objetivo, manténgase aterrizadito, es mostrarnos lo que un alma significa para Dios. Un alma que usted y yo no valoramos porque estamos muy ocupados, si no somos sus discípulos, en criar a los niños. Yo sé que son almas también, pero usted sabe a qué me refiero. El amor desmedido, enfermizo, que algunos tenemos por nuestra familia. Y cuando llegamos a lo del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta y vamos a analizar si lo que yo tengo es un amor enfermizo por mis hijos, o por mis padres, o por mi marido, o por mi mujer, o por la empresa. Y no un amor de discípulo. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Entonces, continúa y dice, si se pierde una de ellas, diga conmigo, una. Vamos pensando, como les digo, para que no nos perdamos en la parábola. De una vez en los publicanos y en los pecadores que hay allí. Incluyamos también a los gentiles que los judíos aborrecían. La oveja se pierde por débil, por descuidada. Hay ovejas elevadas, se quedan mirando, no sé, el paisaje y se les va el rebaño. Otras por curiosas, o por un accidente, se fracturó una patica o se cayó a un hueco y nadie se dio cuenta. En todo caso, el rebaño es grande y cuando llega al aprisco, este pastor se da cuenta que falta una. Si se pierde una de ellas, ¿qué ocurre? No deja las 99 en el desierto, ojo ahí, no es que las deje descuidadas. En las noches hay como una especie de parqueadero de ovejas, se llama redil, se llama aprisco, se llama corral, al cual cada pastor ingresaba sus ovejas y las, así como cuando usted parquea un carro por ahí en el parqueadero, pues para que lo entienda. Pero es suyo. Él deja esas ovejas ahí seguras y se va a buscar la otra. No fue que las dejó ahí tiradas. Ejemplo, David, volvamos a David. Cuando David, el papá lo mandó a hacer un mandado de llevarle unos quesos y unos panes al guardia, al jefe de la guardia y a los hombres que había al frente, supuestamente en la guerra, y a sus hermanos, él dejó las ovejas a cargo de alguien. Eso es responsabilidad. No es que las dejó tiradas. Y entonces, dejando esas 99 seguras, va tras la débil y la perdida, hasta que la encuentra. Le sigue el rastro. Un pastor sabe a qué huele cada ovejita. Esa es la intimidad con esas ovejitas, las acaricia, les ha puesto aceite, les alimenta, habla con ellas en lenguaje de pronto sigue el rastro de su sangre si está herida, porque puede estar herida, hasta que la encuentra. Y esa labor puede durar días. Por eso dejó las 99 a salvo y custodiadas. Y vuelvo y te digo, perdóname la insistencia, no te me pierdas en la parábola, porque en esto hay una cantidad de malas aplicaciones que tenemos con respecto a lo que, por ejemplo, un pastor de una congregación debe hacer con el que le dio porque hay mucha luz, entonces no le gusta tanto la luz y se va y hay que ir a buscarlo pues como si hubiera perdido. No, ese se fue, no se ha perdido. Aquí tenemos en cuenta que es Dios contándonos que el ser humano se le perdió. Y Él envía al Señor Jesús como Salvador, como Redentor, como Dios, a rescatarle. Él no está hablando de tener una parranda de religiosos sentados en una congregación diciendo que son muy buenos y punto. No, y que entonces hay que ir a buscar al caprichoso. No está refiriendo a eso. Por eso les decía que este capítulo 15 nos va a quitar muchas vendas de los ojos. Esa labor puede durar días. Al Señor Jesús le duró 33 años y medio. Eso sí,
encontró y sigue encontrando a los perdidos y los sigue rescatando. Él, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace cuando la encuentra, la ovejita? Porque tuvo éxito en su búsqueda. Tan lindos. ¿Ha visto ese cuadrito? La pone sobre sus hombros gozoso. Y usted ve esa figura del pastor que es real. La pone sobre sus hombros porque está cansada. O usted y yo, uno llega muy cansado a los pies del Señor. Uno llega, perdónenme la expresión, mamado del mundo. De sus vicios, de sus cosas, así como vamos a ver al hijo menor que se fue por allá y se desperdició la plata. Cuando volvió harto, cansado hasta aquí, no quería más. Sedienta, asustada la pobrecita, herida tal vez. Vuelvo y te digo, no pierdas de vista a los publicanos y pecadores que están escuchando, porque el Señor no está dando un curso de cómo criar ovejas y después esquilarlas, no. Dice, la pone sobre sus hombros gozoso. Cuando una persona nace de nuevo, produce en el corazón de Dios una alegría inmensa que usted y yo no alcanzamos a entender, pero que Él sí quiere compartir, y por eso nos exige tanto para los discípulos. Una persona que solo se arrima al Señor para pedirle milagros no entiende el amor de Dios por un alma. Una persona que odia estos caminos no entiende el ridículo que a veces aparentemente Dios nos pone a hacer a los que sí creemos por un alma. No entiende, no le da. Por eso hay que ser discípulo. El discípulo sí entiende. Capta, no solamente con lo que el Señor hace por él, sino que se extiende al otro. No puedo imaginarme la cara de algunos de nosotros si Dios les pusiera a evangelizar uno de los díscolos gobernantes que tenemos ahora. No, ese se pierde. No, es que ni va. O alguien que esté dedicado a profesiones bien oscuras como la brujería, el sicariato, el robo, a explotar criaturas. No, se pierde, no va. Un discípulo sí. La pone sobre sus hombros gozoso. Y entonces llega a la casa, donde están las 99 sanas. Y reúne a sus amigos y vecinos y miren lo que les dice. Cuando dice amigos y vecinos, pienso que son los demás pastores, los cercanos, los que lo entienden, los que saben del oficio, pero también los lejanos. Y los convoca porque tiene una noticia para darles. Y les dice, gozaos conmigo. Vuelvo y te digo, este gozo no lo entiende, tal vez no lo estás entendiendo tú esta noche. Aún que Jesús también fue por ti y te rescató y te limpió y te trajo, y no estoy hablando del lugar, te trajo hacia Él, te trajo hacia su reino, pero ahora tenemos una autoconfianza tal, es más, que tal vez no hemos tenido el suficiente tiempo de pensar a solas el significado de la cruz del Calvario. Porque nos creemos muy buenos, soy muy bueno. Es más, soy tan bueno que hago sentir tan mal a mi mujer cuando se equivoca, la vuelvo ropa de trabajo, o viceversa. O a mi hijo o a mi padre. Un espíritu de juicio terrible. Terrible. El juicio del trono blanco allá en capítulo 20 de Apocalipsis se le queda chiquito a una persona así. Gozaos conmigo. Y les dice, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay gente que no entiende esto. Hay gente que no entiende usted por qué es capaz de dejarlo todo y venirse para un servicio como estos, a cantarle a Dios. Y tampoco entiende por qué una prédica donde sacan la Biblia, no la entiende, no la capta, no le da. Y eso está bien para el que no ha nacido de nuevo, se siente como un caballo en un balcón, pero el que ha nacido de nuevo pero no quiere renovar su entendimiento, le es muy difícil también.
Y entonces considera un esfuerzo y un logro como para echarle en cara al Señor. Vea, Señor, que yo sí vengo al servicio. Vea, Señor, que yo sí canto. Vea, Señor, que sí. No, no se trata de eso. Es tu éxito en la búsqueda. Ya no está perdidita. Pero es que la cosa no queda ahí, porque sería muy humano. El asunto es que el cielo se mezcla. Miren, en el cielo, oiga bien, no hay alegría porque usted cambie de carro o porque se le pierda. En el cielo no hay alegría porque usted compró casa o la vendió. En el cielo no hay alegría porque usted coronó un buen negocio que estuvo trabajando bien. Pues estoy hablando de buenos negocios. En el cielo no hay alegría porque usted casó. Con toda esta sorpresa, ¿no? ¿Qué caso? Los milagros sí existen. ¿Sabe por qué sí hay alegría en el cielo? Por la única cosa que hay alegría en el cielo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Escuche, Jesús está aterrizando la parábola. Cuando una persona llega a los pies del Señor, por favor, cuando usted llegó a los pies del Señor porque el Espíritu Santo lo atrajo, tal vez aquí no hubo gozo, tal vez sus compañeros de farra sintieron que perdieron algo y se sienten aburridos porque usted ya no hace lo mismo que ellos, como dice el apóstol Pedro en su carta. Tal vez su familia dice, ay, se cambió de religión, y ese es como el chip que tiene, se cambió de religión, anda metido por ahí en una cosa toda rara. Sí. Las personas no entienden eso, no lo captan, pero en el cielo sí, porque es que en el cielo se nos mira como realmente somos, no como aparentamos. Se nos valora no por las cosas temporales que terminan en el ataúd porque usted no se las lleva, así como no las trajo cuando nació. Es que la palabra es tan clara. Sino porque ellos tienen la perspectiva completa de el jardín donde Dios colocó al hombre y plantó los árboles, y el capítulo 20 de Apocalipsis con el lago de fuego de azufre antes de entrar a la Nueva Jerusalén. Ellos saben desde allá, desde la caída, qué almas se salvan y se han salvado y se salvarán y cuáles se pierden. Entonces pienso que si hay gozo en el cielo cuando una persona se salva, debe haber lágrimas cuando una persona se pierde. Pero usted y yo no captamos eso, al menos en toda su dimensión, ni aun los discípulos más conscientes, los que son capaces de sacar tiempo para estas cosas como realmente debe ser. Os digo que así habrá más gozo, ¿dónde? En el cielo. Mire lo que dice, por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo es que causa gozo el hecho de que deje toda la suciedad y me arrepienta? Eso le causa gozo al Señor. Qué gran reciclador es nuestro buen Dios. A nosotros a veces nos causa dudas el pecador que se arrepiente. Esto sí será cierto. Este que es más falso que un billete de 3 pesos. No sé. Y ahí queda. ¿Será posible? ¿Será posible que un narcotraficante se arrepienta? Con el cual tú no te juntarías jamás. ¿Será posible que un asesino se arrepienta al cual tú le sacarías el cuerpo? ¿O que un ladrón bien ladrón se arrepiente? ¿O que un borracho bien borracho se arrepienta? Claro que es posible. ¿Y sabes dónde causa gozo? Arriba en el cielo. Entre fariseos y escribas, de los cuales están llenos muchas congregaciones, no hay gozo, porque no cumplen sus reglas. Ellos son más que Dios. No leen la Biblia como es y no entienden lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y capítulo 2, cuando dice, a ver, ¿o es que hay muchos sabios entre ustedes? No, lo vil y menospreciado del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar al que se cree algo. Es sorprendente eso. Hasta el último momento, ¿qué fue lo último que el Señor se llevó en la cruz? No la Virgen allá,
la doncella. No, este ladrón me sirve. ¿Usted qué robaba? No le preguntó. Ladrón, me sirve, llena el requisito. Oveja perdida, vamos. Esta noche estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Escribas y fariseos que estaban ahí, sacerdotes, testificando su muerte, no se llevó a esos. ¿Por qué? Porque es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Entiéndase, que se creen justos. No es que Dios ya no se goce con usted y con su vida después de que llegó a los pies del Señor y lleva una vida dedicada a Dios. Claro que se goza, pero está hablando de ese momento inicial. Ese vecino terrible que tenemos, ese que pone la música allá, ese que no te deja dormir, ese que yo no evangelizaría, sino que más bien en tutelo, por ese viene el Señor. Es impresionante. Ese que te robó, por ese. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo te preguntaría, ¿quién no necesita arrepentimiento, por Dios santo? Todos necesitamos eso. Dios necesita discípulos que sean prudentes, que sean cautos, que no sean quisquillosos, que no sean chismosos. ¿Te imaginas un pastor chismoso? ¿Te imaginas donde yo escribiera un libro? Memorias de los pecados de cada uno de los que ha venido a esta congregación y de los que se han ido también. Se vende. ¿Te imaginas eso, Hernández? ¡Ja! Hay gente que estoy seguro que compra la producción completa solo para quemarla y para que nadie la lea. Garantizado el éxito de mi bestseller. ¡Ja! Por eso un discípulo tiene que tener el carácter de Cristo. Un Jesús que estando ahí se traga todo el anzuelo completo y deja ir a Barrabás. Porque él pudo haber alegado, hey, en plena cuna del derecho romano. Otro que salve, por lo menos de su muerte física. Maravilloso. Yo quiero esto. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser así. No un alcahueta, no, un realista. Un realista. Vamos a estar en pie, dejemos ahí por hoy. En la próxima semana les doy la fecha de cuándo sale el libro. Estén pendientes. Di conmigo, Padre Celestial, gracias por abrirme las Escrituras de una manera tal, de una manera tan clara, que me queda imposible no definir si quiero o no quiero ser tu discípulo. Pero gracias, sí, eternamente, por haberme ido a buscar entre los perdidos que iban al lago de fuego de azufre y ahora me has ubicado como un habitante de la Nueva Jerusalén. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.